Orando con la palabra. Espíritu Santo, adoramos tu presencia en medio de nosotros. Te damos gracias infinitas por despertar en nosotros la fe, el deseo de amar cada día la palabra. Te pedimos que nos ilumines, que sanes nuestras heridas, así como dice la palabra hoy, que Pedro va caminando con Jesús porque se siente curado, se siente sanado de la negación que ha realizado. Ahora puede caminar con Él, dialogar con Jesús, porque su corazón está sano. Y esto nos ayuda mucho a nosotros a tener mucha confianza en la presencia de Dios, que viene también precisamente a restaurar nuestra vida. Me encanta cuando también los discípulos de Emaús, dice la palabra, iban de camino con Jesús. Jesús se pone a caminar con los discípulos de Emaús. Así que nosotros hoy vemos a Pedro que camina con Jesús, pero dice que detrás de ellos iba el discípulo a quien Jesús tanto amaba. El que se le había recostado, dice, en la cena, en el pecho a Jesús, y le había preguntado al Señor quién era el que lo iba a traicionar. Ese que compartió con Pedro un momento, un secreto, porque Pedro le dijo que preguntara quién era con señas a Jesús. Ahora dice la palabra que Pedro le pregunta a Jesús, ¿qué va a pasar con este discípulo? ¿Qué va a suceder con él? Y Jesús responde, si yo quiero, dice así, si yo quiero, él seguirá presente hasta mi vuelta, y eso no es cosa tuya. Tú sígueme, y eso es lo más importante, el seguimiento, Pedro. Y sígueme, aquí en este capítulo 21 aparece, yo digo que Pedro es el que nos va a ayudar mucho en el seguimiento de Jesús. Yo digo que Pedro es el patrono del verdadero seguimiento, porque dice la palabra que lo llamó a orillas del lago. Después, dice Marcos 3:13, lo llamó para que estuvieran con él. Después, más adelante, en Marcos 6:12, dice que llamó y los envió. Después, vuelve nuevamente aquí, le dice, sígueme. Y más adelante, cuando llegue el momento en que te van a llevar y tú no sabes para dónde, indicándole la muerte con que iba a dar gloria a Dios, dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, Jesús le dijo, sígueme. Es más, voy a leer el texto para que nosotros tengamos presente esto que Jesús le está diciendo a Pedro, que lo más importante es seguirlo a Él, más que distraernos en otras cosas, porque muchas veces nosotros sentimos celos, sentimos envidia, podemos sentir, diríamos, en una competencia que no corresponde a la de un verdadero discípulo. Y aquí no se trata de eso, dice Jesús. Lo más importante es que tú me sigas, Pedro. Así dice la palabra. Así que de esta manera nosotros, miren, Juan 21, versículo 19. Jesús dijo esto para indicar la clase de muerte con que Pedro daría gloria a Dios. Después le dijo, sígueme. ¿Se da cuenta? Y ahora aparece aquí. Jesús le contestó, Juan 21:22, si yo quiero que Él permanezca hasta que yo venga de nuevo, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y ahí están las dos veces que Jesús le dice a Pedro que afiance, que fortalezca su discipulado para poder enfrentar las situaciones límites, el dolor, el sufrimiento, la muerte misma que va a experimentar en la cruz. Por lo tanto, esto no se hace si nosotros no ponemos nuestros pies en las huellas de Cristo. De hecho, el mismo Pedro, o la escuela que él inspiró, va a decir que nosotros seguimos las huellas de Cristo. Ese seguimiento se hace fuerte y Él nos invita hoy precisamente a fortalecer ese discipulado, porque muchas veces nos distraemos, como está sucediendo con Pedro, y no estamos atentos a la palabra que Jesús nos está dirigiendo a nosotros. Es particular, es singular, que Jesús nos invite a nosotros a seguirle y nosotros podamos responderle. Orando con la palabra.